Hola, buenas. Mi nombre es Víctor, soy animador 2D y motion designer y en este curso vamos a ver algunos fundamentos para la animación y para ello vamos a utilizar cosas tan sencillas como son POSIT, lápiz o bolígrafo, dependiendo de lo que tengas a mano. Esto lo vamos a realizar para el programa Ciudades ante la Droga 2021 del Rincón de la Victoria. Vale, lo primero que quiero que comprendáis es cómo funciona la animación o en sus defectos cualquier vídeo, ya que están basados en los mismos conceptos. En un vídeo cualquiera lo que nos vamos a encontrar son una serie de imágenes enlazadas que también se llaman fotogramas y que se suceden de manera rápida una detrás de la otra y esto hace que se cree una ilusión de movimiento. Una vez que comprendemos esto, se extrapola también a la animación, puesto que funciona de la misma manera, pero en vez de utilizar las fotos que estamos tomando con una cámara, utilizará imágenes que nosotros mismos hemos creado. Una vez que comprendemos estos fundamentos, va a ser muy fácil empezar a trabajar a partir de ahí. Ahora, para clarificarlo todo un poco, vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo único que vais a necesitar son unos cuantos posis y dibujar unos dibujillos muy sencillos, que ya veréis que son muy fáciles. Vale, pues como estamos viendo aquí, lo que hemos hecho ha sido crear un dibujo bastante sencillo, ¿no? Como un pequeño robocito, o como queráis llamarlo. Y lo que básicamente vamos a hacer va a ser ponerlo en dos movimientos. En este caso lo hemos hecho estando de pie y por otra parte lo hemos hecho estando como a cuclillas, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido cambiarle los brazos, un poco de posición, pero poco más. ¿Qué pasa con esto? Si lo vemos así, tal cual, no vemos vemos una diferencia entre un dibujo y otro, pero no creamos una ilusión de movimiento. La cosa chula viene cuando empezamos a fliquear, se llama, entre hoja y hoja. Si vemos que empezamos a hacer así, empezamos a ver como el pequeño robot empieza como a moverse, ¿no? Como si estuviera haciendo sentadillas o algo así, o si estuviera bailando. Ya podemos darle nosotros la velocidad que queramos, ¿no? Y aún así, a pesar de ser solo dos dibujos, vemos como tiene cierta movilidad, ¿no? Como cierto espíritu, digamos. Y esto básicamente sería un poco lo que viene siendo la animación. En este caso con dos dibujos muy simples, pero que son capaces de llegar a transmitir esa sensación de movimiento. Lo único que os recomendaría cuando lo vayáis a hacer vosotros es que tengáis en cuenta, porque algo que sí que siempre tendréis en cuenta cuando estéis haciendo animación, es que los tamaños de los dibujos no deben variar. Por tanto, cuando tengáis que dibujar el primero y luego tengáis que dibujar el segundo, lo que deberéis hacer cuando estéis haciendo el primero, si vais a utilizar una hoja de posi o cualquier otro tipo de papel, da igual, intentad apretar un poquito más, no mucho, pero solo un poquito más en el papel. Lo que vais a hacer va a ser que en el papel de abajo se marque la silueta que habéis dibujado aquí. Entonces os va a ser mucho más fácil seguir las mismas formas y los mismos tamaños que habéis utilizado en el primer dibujo, ¿vale? Simplemente tendréis que tener eso en cuenta y ya veréis que no vais a tener problemas. Podéis hacer lo que queráis, da igual. Yo he optado por hacer un robot, pero lo que se os ocurra. Como si queréis hacer un limón, una pelota, cualquier cosa, una serpiente, lo que os parezca. Pues como acabáis de ver, ha sido súper sencillo y con tan solo dos dibujos hemos sido capaces de crear esa ilusión de movimiento de la que estábamos hablando. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ahondar un poco más en algunos de los fundamentos de la animación. Pues como ya hemos comentado, para tener una animación donde se cree esa ilusión de movimiento, necesitamos que varias imágenes se entrelacen entre ellas. Ahora lo que vamos a hacer para nuestro próximo ejercicio va a ser crear una pelota que viaje desde un punto A hasta un punto B. Vale, pues como ya hemos comentado, ahora vamos a ir al segundo ejercicio, el cual vamos a representar una pelota que se mueve desde un punto A hasta un punto B. Para ello he hecho primero una representación gráfica más o menos de cómo sería nuestra animación y como podéis ver aquí tenemos la pelota
en un primer momento, A, y la pelota en un momento final, B, ¿vale? Si os fijáis, lo que tenemos entre medios sería el movimiento que esta misma pelota realizaría, ¿vale? Si esto lo vemos aquí, lo voy a repetir varias veces para que podáis verlo bien. Una animación muy cortita, pero explica bastante bien el funcionamiento de la animación en sí. Como podéis ver, a más velocidad vaya, generalmente va más fluido, ¿vale? Esto hace que, básicamente, a más velocidad vaya, más fácil es engañar al ojo. Si vamos un poco más lento, como podéis ver aquí, es más fácil o es más complicado engañar al ojo. ¿Vale? Entonces es preferible hacerlo un poco más rápido. Como nota, en comparación con el antiguo ejercicio que habíamos hecho, en el cual teníamos a nuestro personaje moviéndose de arriba abajo, que hemos visto como que empezaba desde aquí hacia abajo. En este caso, para que sea más fácil de hacer el pasado de fotogramas o el pasado de frames, lo que he hecho ha sido empezar por abajo, ¿vale? Esto va también resultar más fácil si empezáis por aquí. Lo único que tenéis que hacer es hacer el primer dibujo y una vez que tengáis que hacer el segundo, vais a ver cómo se transparenta, ¿vale? Y esto va a resultar muy útil a la hora de tener que continuar con los mismos volúmenes y los mismos tamaños, ¿vale? Entonces simplemente tendréis que dibujar, hacer el siguiente. En mi caso he repetido, el primer dibujo he repetido como 3 veces para darle, bueno, pues empezar un poco que no empiece tan abrupto. Y a partir de aquí ya vemos cómo se transparenta uno con el otro. Entonces nos va a ser mucho más fácil representar lo que tenemos aquí. Vale, como acabamos de ver con la pelota, hemos creado una animación con movimiento lineal. ¿Y por qué lineal? Esto se produce cuando el objeto que estamos animando se mueve una misma distancia en cada uno de sus fotogramas. Este simplemente es un tipo de movimiento que hay, pero no es el único. Ahora vamos a ver alguno más. Bueno, pues ahora en este último ejercicio lo que vamos a hacer va a ser explicaros un poco algunos de los movimientos que pueden aparecer, aparte del lineal, que ya es uno que habíamos comentado, ¿no? Y os voy a explicar un poco qué sería movimientos con deceleración. Vale, pues aquí en la libreta os he hecho otra vez una especie de esquema, digamos, donde viene resumido el movimiento que va a hacer la pelota. Como veis, un poco lioso, pero os explico un poco cómo va y luego os lo explico en los posts y vais a ver cómo es bastante más fácil de lo que parece. Vale, pues en primer lugar tenemos tenemos los movimientos con deceleración, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que viene siendo esto? Son movimientos en los cuales, como hemos visto aquí, ¿no? Tenemos un movimiento lineal donde cada uno de los dibujos, digamos, tenía la misma distancia conforme al otro. Y en este caso empezamos exactamente igual. Vemos que aquí, aquí y aquí tenemos la misma distancia entre cada uno de los dibujos, pero vemos que a medida que se va acercando el punto B, estos dibujos se van acercando los unos a los otros, ¿vale? Esto aquí ya os digo que va a parecer un poco lioso, pero en cuanto lo veamos en los POSIs lo vais a ver mucho más claro. Esto es lo que va a ser básicamente que notemos una frenada a la hora de terminar el movimiento, ¿vale? De la misma manera, vamos a encontrar en este mismo movimiento, que es igual, es el del punto A al punto B, sin embargo, esta vez hemos optado por hacer esa deceleración o esa aceleración poco a poco, digamos, al principio. Por lo tanto,
vamos a ver una aceleración gradual, poco a poco se empieza a mover, hasta que llega al punto en el que empieza a moverse ya de manera lineal, como vemos aquí, ¿vale? Os lo voy a enseñar en el POSI para que podáis verlo mucho más claro. Vale, pues este sería el primer movimiento. Os lo coloco otra vez. Como veis, al principio vemos como la pelota empieza a moverse de manera lineal, ¿vale? Y a medida que se va acercando a lo que viene siendo el final, empieza a moverse más despacio. Esto se hace bastante sencillo cuando lo estéis dibujando. Lo único que tenéis que hacer es poco a poco acercaros más al dibujo original, ¿vale? Hasta que llega el punto en el que ya directamente dibujáis sobre él, ¿vale? ¿Veis? A partir de aquí empieza a acercarse un poco más. Lo voy a poner otra vez. ¿Vale? Y por otra parte vamos a tener el segundo movimiento, que sería con esa aceleración, con esa aceleración gradual al comienzo y poco a poco pillando velocidad, ¿vale? Como vais a ver aquí. Vale, de igual manera que en la anterior animación, ¿vale? Vamos a ver que en este comenzamos con la pelota moviéndose poco a poco. Aquí no sé si veis mucho la transparencia, pero veremos como poco a poco empieza a moverse. ¿Veis? Poco a poco. Hasta que llega a un movimiento mucho más largo, ¿no? Que ya sería de una distancia aproximadamente de una bola. Pero fijaros cómo empieza. Empieza muy cerca una de la otra. Prácticamente no se ha movido. Es poquito. Pero vemos como esa distancia va aumentando poco a poco, de manera gradual. ¿Vale? Y eso es lo que le confiere esa sensación de que está acelerando poco a poco. Bueno, pues ya para finalizar, lo que os voy a enseñar va a ser un breve resumen sobre los tres movimientos que acabamos de ver y compararlos un poco entre ellos, ¿vale? Vamos a empezar primero con el movimiento lineal, el cual es el primero que tenemos debajo, y como ya sabemos, la distancia que hay entre cada uno de sus fotogramas es la misma, por lo tanto, tenemos un movimiento
que empieza de manera abrupta y termina de manera abrupta. Y tiene la misma velocidad durante toda la duración de la animación. Este tipo de movimiento generalmente se asocia con máquinas, puesto que no es algo, al ser algo tan perfecto, no es algo que se encuentre en seres vivos. En segundo lugar, tenemos el movimiento con frenada. Este movimiento, como podemos ver, comienza de manera abrupta y termina de manera suave. Como ya también hemos comentado, la distancia entre los fotogramas al principio es la misma, pero a medida que nos acercamos al punto B, tiende a aglutinarse y tiende a ser los fotogramas más cercanos unos entre los otros. Este tipo de movimiento sí que es algo más común encontrarlo en la naturaleza, puesto que la frenada es algo que sí que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Por último, vamos a ver el movimiento de aceleración. Este movimiento, como podemos observar, empieza de manera suave y termina de manera abrupta. Este movimiento hace que la distancia de sus fotogramas al principio sea muy corta y a medida que vamos avanzando se vayan alejando más hasta tener más o menos la misma longitud que la del movimiento lineal. Y por último, es algo que también vamos a encontrar en la naturaleza. Del mismo modo que la frenada, vamos a encontrar la aceleración. Pues eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido el vídeo y sobre todo que os haya abierto la curiosidad a qué es la animación y querer saber más, puesto que esto es un mundo fascinante y hay muchísimas más cosas que conocer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.